Shalom, shalom, bendecida noche a todos. Qué gusto volvernos a encontrar en este tiempo para compartir una porción o la última porción de el capítulo 12 de el segundo libro de Samuel. Ya hoy culminamos este hermoso libro, este capítulo que ha sido muy hermoso de el libro de Samuel, del segundo libro de Samuel. Hoy nos corresponde ver desde el versículo 26. Son muy poquitos versículos, pero que están al final de este capítulo para hablarnos de algo muy, muy importante. Quizás todos los otros versículos que vimos, ¿verdad? Que estudiamos del capítulo 12, fueron como muy trágicos, fueron como muy confrontativos, como muy fuertes, porque vino palabra de juicio de parte del profeta, vino la sentencia, vino la ejecución del juicio, vimos muerte. Bueno, fue un capítulo todo lleno de mucho pecado, dolor, pero vamos a ver ahora qué pasa. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué pasa al final de este capítulo, pues que yo le digo que ante todo la circunstancia, la situación dolorosa, la situación vergonzosa, porque también fue una situación vergonzosa que se vio acá en el capítulo 12, vamos a ver qué pasa o cómo termina este capítulo 12. Este capítulo 12 termina con una victoria del rey David. Y es impresionante ver porque nosotros cuando miramos una situación difícil, cuando miramos una situación adversa, ¿verdad? En nuestras vidas, que está aconteciendo, algo como que vino a desmoronarse todo y pensamos que eso va a terminar allí, que ese es el fin. Pero estamos mirando por este capítulo 12 del segundo libro de Samuel, cómo el Padre nos muestra su rajen, su misericordia, porque aunque vimos un capítulo lleno de dolor al final del verso 25, ¿verdad? Cuando David se humilló por la muerte de su hijo, cuando fue confrontado al pecado, pero David se levantó porque estaba muy, pero muy fortalecido en el Todopoderoso. El ayuno que David hizo, el tiempo de oración que tuvo, esa intimidad a la cual entró con nuestro Padre Celestial después del pecado, después de la sentencia de juicio que llevó el profeta, esa confrontación, ya no tuvo él nada más que admitir, ya no tuvo él nada más que decir, simplemente dice que cuando él se levantó de ese estado de postrarse delante del Padre, cuando él se levanta, él fue a adorar. Entonces vemos acá que en estos pocos versículos, quizás solo 3, vamos a ver cómo hay algo tan interesante. Victoria. Victoria después de la muerte. Victoria después del dolor. Victoria después de toda la situación dura, difícil, confrontativa que pudo haber pasado David. Y dice el verso, vamos a leer estos 3 versículos. Dice, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad. Vamos a ver, bueno, primero estos 3 versículos. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Dice que Joab, ¿verdad? Ya habíamos visto quién era Joab. Joab era el general del ejército de David. ¿Y contra quién había ido a pelear? Contra los hijos de Amón, es decir, contra los amonitas, ¿sí? Contra los amonitas. Aquí podemos ver eh, una enseñanza, vamos a llamarle así, de guerra espiritual. Hoy ya no tenemos enfrentamientos de carne, ¿verdad? Ya no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hoy nuestras batallas son espirituales, pero los principios tenemos que seguir mirándolos, porque esos no cambian. La forma de las batallas han cambiado. Ya no vamos a pelear contra las personas, pero hay una batalla espiritual que ganar. Y si nosotros nos enfocamos un poquito, ¿verdad? En mirar esta parte de guerra espiritual, por llamarlo así, con estos 3 versículos, recordemos que Joab era un general,
un general del ejército de David. Él no estuvo en esa posición por afinidad, porque era pariente de David, no, nada que ver. Ya estudiamos eso en los capítulos anteriores, cómo Joab, por decirlo así, se ganó ese puesto. David puso una prueba y fue él quien se levantó y peleó y venció y ganó esa prueba. Entonces, por eso, él se convirtió, cuando David llegó al reino, él se convirtió o siguió siendo su general, porque ya estuvo con David antes, pero para cuando David ya fue posesionado en el reino, él probó a su gente y Joab venció. Es decir, que en el reino no cualquiera puede ir a atacar, ¿verdad? Por decirlo así, aquí eran los amonitas. Si veo yo en la dimensión espiritual, ¿quiénes eran los amonitas? Recordemos que los amonitas eran los descendientes de Amón, ¿verdad? Descendientes de Lot. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos eran un pueblo pagano, adoraban a Milcó, adoraban a Moloc, es decir, hacían sacrificios de sangre, tenían ídolos. Ellos no adoraban al Dios de Israel. Entonces, aquí hubo una batalla reino contra reino. El reino de Israel, ¿verdad? Contra los amonitas. Y no cualquiera puede ir a enfrentar un reino, ¿verdad? Aunque no deberíamos de llamarlo reino, ¿verdad? Recuerde que la palabra dice el príncipe de la potestad del aire. Es decir, espiritualmente también hay reinos, potestades, gobernadores, ¿verdad? Y no podemos pretender nosotros o hacer menos a que, yo también puedo ir, yo también puedo pelear esta batalla, voy a ayunar, voy a ir contra Jezabel, voy a ir. Tengamos mucho cuidado. Acá la palabra nos enseña, ¿verdad? Que Joab era un general. David no podía enviar a cualquiera, o en el reino no puede ir cualquiera. Es decir, tiene que ir alguien que haya sido posicionado. Y cuando hablo de posicionamiento, no estoy hablando de un posicionamiento del hombre. El hombre posiciona. El hombre puede decir, tú tienes un llamado, ven, yo te unjo, yo te doy este título, te doy un cartón y te pongo en este lugar y tú vas a hacer esto. Mucha gente ha fracasado, no solamente con su vida ministerial, sino con su vida personal. ¿Por qué? Porque han hecho lo que el Padre no les ha mandado a hacer. Joab, vemos acá un general que fue a enfrentarse contra otro general, porque era ejército contra ejército, reino contra reino, Israel contra los amonitas, ¿sí? Entonces, para que nosotros lo llevemos a la dimensión espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si el Padre no nos envía, no vayamos. Acá Joab, para ir contra los amonitas, fue enviado por David, fue enviado por el rey, porque él era su general. Asimismo, en este tiempo, el Todopoderoso envía a quien él tiene, a quien él ha escogido, a quien él usa, ¿verdad? Y envía a cierta comisión, a cierta asignación, a una, pongámoslo así, a una congregación, a una ciudad, a una familia, a una nación, dependiendo del posicionamiento que el Todopoderoso le haya dado a esa persona, así a ese nivel será enviado. No todos son enviados a naciones. Hay muchos que están posicionados por el Padre para ir a una congregación, otros están en una dimensión mayor, van contra esa potestad, ese principado que está en una ciudad, esos gobernadores y así. Entonces vemos acá que había una confrontación de reino contra reino, porque había el reino de Israel contra el reino de Amón, ¿sí? El general de Israel fue enviado contra los hijos de Amón. ¿Y por qué se peleaba? Porque los amonitas vivían en una constante batalla con Israel. ¿Y qué era lo que ellos peleaban?
o qué era lo que ellos buscaban, querían, por qué peleaban. Ellos peleaban por territorio. Quiero decirles algo. Ellos peleaban por territorio. El enemigo sigue haciendo lo mismo. Y no nos vayamos solamente a una dimensión de un territorio, de una ciudad. ¿Sabe cuál es el primer territorio que quiere el enemigo? El territorio que está en nuestra casa, ese territorio llamado familia, ese territorio que usted ha conquistado, porque usted ha formado una familia, porque tiene un esposo, una esposa, unos hijos. Ese es el primer territorio que el enemigo va a pelear, porque lo va a querer tomar para él, ¿verdad? Nosotros mismos somos tierra. También el enemigo va a querer ese territorio. Los amonitas estaban en frecuente batalla con el pueblo de Israel porque ellos peleaban el territorio de la zona fértil de Galat. Ellos querían ese territorio que era fértil, esa zona, ese territorio lo querían para los amonitas. Y es por esto que estaban en una constante batalla. Ahora pregúntese, ¿qué será lo que quiere el enemigo de nosotros? De nosotros que somos ahora ese pueblo de Israel. No dejemos o no pensemos que el enemigo ya se queda quieto y que ya no va a seguir atacando, que el enemigo se va a quedar quieto. Él va a querer lo fértil. Él no busca algo muerto, él no busca algo que no tiene vida. El enemigo no busca algo que no le produzca para él. El enemigo no busca algo que simplemente se quede allí. Él busca lo que tiene vida. Y si usted tiene vida por la palabra de vida que ha sido plantada en usted, usted tiene vida porque Yeshua vino a su vida y ahora juntamente con él, el Padre lo ha posicionado, tenga por seguro que el enemigo no descansa. Él va a estar en una constante pelea, en una constante lucha. Él va a estar en constante enfrentamiento contra el pueblo de Israel. Muchos se han confiado y dicen, ya estamos acá en el reino, estamos en el reino y han bajado la guardia. Ya no oran, ya no tienen ese tiempo de intimidad con el Padre y después no saben por qué están sufriendo severos ataques, no saben por qué están sufriendo esas caídas, caídas en la salud, caídas en sus finanzas, caídas en diferentes áreas de su vida. Acá vemos por la palabra que cuando David envía a su general a hacerle frente a este ejército de los amonitas, él fue a pelear. Quiero decirle algo, a pelear. El reino no es comida ni bebida. Muchos creen que el reino es selfie, foto por aquí, foto por allá. No, el reino es de constante batalla, porque en el reino hay que tomar posicionamiento de esas áreas, de esos lugares a donde el enemigo ha tomado. Y para nosotros conquistar, siempre se nos habla de conquistas. Para conquistar tiene que haber una batalla, tiene que haber una pelea. Ese es el reino. El reino no son fotos, no es comida, no es bebida y no es selfie. ¿Cómo estamos nosotros ganando nuestras batallas? Las batallas no se ganan gritando, diciendo fuera y fuera. No. Nosotros en el entendimiento de la palabra, a través de lo que nos enseña la Torá, hemos venido estudiando, ¿verdad? ¿Qué es lo que a nosotros nos va a dar victorias? No hay victoria si no hay obediencia. Vemos acá también en este corto versículo que estamos viendo que dice peleaba contra Rabá, contra este ejército enemigo. Él pelea, obviamente, el general al frente. Había todo un ejército, el de Israel. Pero ¿por qué se nombra solo a Joab? Dice que peleaba, porque él era el que estaba al frente, el que comandaba a Israel, el que había llevado a Israel, ¿verdad? Al frente para atacar a los amonitas.
Luego que hay esa pelea, eso dice el verso 26, luego que Joab pelea, ¿qué pasa? Dice que tomó la ciudad real. Es tremendo. Cuando nosotros escuchamos tomó la ciudad real, quiere decir que él pasó unas puertas. Él pasó unas puertas. Es decir, él capturó esa ciudad. Él pasa esa puerta, captura la ciudad real. La ciudad real es a donde estaba el rey, a donde estaba el rey de los amonitas. Dice que la captura, que tomó. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a tomar una ciudad? ¿Será que, como hacíamos cuando no teníamos conocimiento de la Torá, íbamos y decíamos, sí, vamos a echar desde una avioneta aceite a una ciudad? En fin, decíamos un montón de cosas. O decíamos, vamos a subir a la montaña, y en fin, así no se toman las ciudades. Qué importante es que a través del conocimiento de la palabra nosotros entendamos qué es tomar una ciudad. Y cuando hablamos de ciudad, no solamente llevemos a la dimensión de una ciudad de forma literal, también puede ser tomar una familia. Tanta necesidad que hay dentro de las familias. Necesitamos tomarlas porque las tinieblas tienen tomadas a muchas. Y para tomar a una familia, es decir, sacarla de las tinieblas, sacarla de esas prisiones de oscuridad, va a ser a través de la palabra, a través de lo que escrito está. Esa es nuestra arma, no es gritar, no es ayunar 40 días, ¿sí? Si la dirección del Padre es ayunar, bien, pero las peleas es a través del arma que el Padre nos ha dado. Tenemos un arma que es la espada de su palabra. Pero para poder usar esa espada, yo tengo no solo que saber usarla, porque puedo decir, ah, no, yo me sé toda la palabra, eso es usarla. La cosa es que tenemos que poner por obra lo que escrito está, ¿sí? De nada sirve que conozcamos la palabra, pero no la obedezcamos. Eso es como que usted tiene una espada, pero usted no sabe cómo va a moverla, en qué dirección usted tiene que girar la espada para atacar. Bueno, sigamos. Entonces dice que tomó la ciudad real. Hubo una toma, ¿verdad? Él entró por las puertas de esa ciudad. En guerra espiritual, lo primero que el Todopoderoso nos va a entregar son las puertas de una ciudad, porque en las puertas van a estar aquellos que están cuidándola. Si algo tiene el enemigo es que es un imitador de todo lo que el Todopoderoso hace. Él es un imitador y él también cuida las puertas de las ciudades. Él también las tiene resguardadas. ¿Qué es lo que primero vamos a tomar? Las puertas de una ciudad. ¿Sí? Por decir, si el Padre nos está enviando, ¿verdad? A algún lugar. Entonces, no es ir y decir, me paro aquí, golpeo aquí esta tierra. No, es a través de la oración, a través de la parte espiritual, del área espiritual, para poder tomar una ciudad. ¿Y cómo? No con los diseños y patrones repetitivos. El Todopoderoso es creador y Él da cosa nueva. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué forma hacerlo? Por eso es importante que nosotros entendamos qué es lo que el Padre nos habla a través de su palabra. Continuemos. Joab ya había tomado la ciudad y dice el verso 26. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, mire, envía mensajeros. ¿Y qué es lo que le manda a decir a David? Le dice, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas.
Qué interesante. ¿Cuántas veces usted leyó esta porción? Yo sé que muchas, al igual que yo. Qué importante. Vamos acá. Joab, como general del ejército, vemos que estaba al frente. David se había quedado. Y él envía mensajeros a David y le dice, yo he puesto sitio a Rabá. Que aquí vemos también un principio de guerra espiritual. Para ir a tomar Joab esa ciudad, para capturarla, primero tuvo que sitiarla. ¿Cómo vamos a sitiar nosotros lo que vamos a tomar, lo que queremos conquistar? A través de la oración, a través de el área espiritual. Mire, no necesitamos estar de forma física en una ciudad para tomar una ciudad, porque muchas veces cuando no teníamos conocimiento y entendimiento de la palabra, creíamos que era ir y pisar esa ciudad. Quizás aquí estamos mirando algo literal, sí, porque eran batallas, ¿verdad? Entre personas, pero hoy ya no tenemos ese tipo de batallas. Joab le manda el mensaje al rey y le dice, yo he puesto sitio a Rabá. En otras palabras, ya la sitié. Vamos a poner un ejemplo, como cuando Josué, ¿verdad? Fue la instrucción del padre para que tomes Jericó, vas a tener que rodearla. En otras palabras, Joab le estaba diciendo, yo ya rodeé esta ciudad, yo ya la sitié. Y como hice el trabajo, ¿verdad? Primero hubo un trabajo que dice, he tomado la ciudad de las aguas. Mire, ¿qué tenía el enemigo? ¿Qué había tomado el enemigo? Amón, la ciudad de las aguas. ¿Y qué pasa donde hay agua? Es zona fértil. Donde hay agua, florece, reverdece, hay vida, hay producción. Donde hay agua, definitivamente lo que encerraría todo es que hay vida, ¿verdad? ¿Qué busca el enemigo de nosotros como pueblo de Israel? Va a buscar eso, exactamente. Tomar la zona fértil, tomar a donde hay vida. ¿Y qué va a llevar el enemigo? Muerte. Ese es el plan. La palabra dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Viene a provocar muerte. Y cuando hablo de muerte, estoy hablando en diferentes dimensiones. Estoy hablando en áreas de nuestra vida. Hay quienes quizás pueden decir, pero yo no he muerto. Y aunque he pecado, aunque he hecho tantas cosas, pero miremos dimensiones y áreas de nuestra vida, no solo de forma espiritual. El enemigo va a traer muerte cuando toma esa zona fértil, cuando toma, ¿verdad? Lo que produce vida para traer muerte. ¿Qué produce vida en un creyente? La palabra, vivir la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es vida. Yeshua dijo, yo soy el pan de vida, él es la Torah viviente. Cuando él captura o cuando el enemigo toma esa vida, ¿qué va a pasar? Introduce muerte. El creyente ya no ora, el creyente no tiene fe, el creyente ha dejado de creer, el creyente ha muerto en su vida espiritual. Lo primero que va a matar o va a tomar, va a capturar el enemigo es la vida espiritual. Muchos dicen, perdí el primer amor. No lo perdió, usted se lo entregó al enemigo, que es una cosa muy, pero muy diferente, ¿verdad? Entonces, vemos acá en la dimensión espiritual, para este tiempo, lo que nos habla la palabra, el enemigo va a tomar lo que tiene vida, lo que produce vida, porque lo único que trae nuestro adversario es muerte en cualquier área de nuestra vida. Entonces, ¿qué peleaba Israel? Peleaba que tomar esa tierra fértil, tomar esa ciudad de las aguas, ¿verdad? Y es lo que nosotros ahora, como creyentes, tenemos una gran comisión. Volver a tomar, capturar esa área que el enemigo ha quitado, que el enemigo la tiene. Pero para ir a tomar, a capturarla, primero tiene que sitiar. Y sitiar estoy hablando de forma espiritual.
con una debilidad espiritual, una debilidad en mi vida de oración, una debilidad en mi vida de comunión con el Padre, jamás voy a sitiar, jamás voy a poder conquistar nada ni tomar nada. ¿Por qué? Porque simplemente el enemigo va a estar más fuerte. En una batalla, quien va a ganar es el que esté más fuerte. No porque de pronto tenga el mejor o el mega apóstol o el mega profeta, ¿verdad? Ya va a ganar una batalla. ¿De qué sirve si su vida espiritual es débil? Si no recibe estrategias del Todopoderoso. Las estrategias de las batallas, de si subir, de no subir, de estar quietos, de avanzar, de golpear, las da el Shaddai. Y para eso necesitamos estar con oído Shema. Cuando le envía Joab estos mensajeros a David, obviamente es una buena noticia, ¿verdad? Le dice, he sitiado, sitié la ciudad y ya he tomado la ciudad de las aguas, sitié Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Y aquí un mensaje para David. Le dice, reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Mire, yo veo acá algo interesante, ¿sí? Vemos primero que Joab, como general de David, estaba en una constante guerra, ¿verdad? Él pasaba en las batallas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted recuerda, y nos vamos al capítulo 10, ya lo vimos, ellos estaban desde allí en batalla con los amonitas. Es decir, esa batalla continúa, ¿verdad? Con esa batalla empezó en el capítulo 10. Joab, como ya había sitiado a Rabá, ¿verdad? Estaba por derrotar por completo a los amonitas, porque ya había tomado la ciudad real, o sea, donde estaba el rey de los amonitas. ¿Qué había tomado? Dicen que había tomado la muralla externa, es decir, había pasado una primera puerta, por decirlo así. Pero aún faltaba la otra muralla, pasar otra puerta. Ya estaba por terminar, por tomar por completo a los amonitas. Entonces, mire, yo veo a un hombre, a un general leal a su rey, un general que dijo, no, esta gloria no va a ser mía, porque aquí hay un rey. Esta gloria no va a ser del general, sino del rey. Y le envía un mensaje y le dice, reúne pues al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. ¿Por qué? Porque Joab ya había hecho parte de su trabajo. ¿Sí? Ya había hecho parte del trabajo. Ya había sitiado la ciudad, ya había tomado la primera puerta, la primera muralla, ya había hecho su trabajo como general. Pero ahora, para derrotar por completo a los amonitas, era necesario que el rey asuma su posición en las batallas. ¿Qué me muestra esto? ¿O qué nos lleva a nosotros como enseñanza para este tiempo? Ninguna gloria puede ser nuestra. Todo lo que hagamos, que conquistemos, todo lo que el Padre nos lleve a hacer para Él es solamente gloria de Él. Jamás nos gloriemos en algo que solamente le corresponde al Padre. Vemos acá que Joab, el general, dijo, envía un mensaje y le dice, David, ven, venga rey y asuma su posición. Reúna a todo el pueblo que queda, porque él se había quedado con unos hombres de batalla. Y le dice, y venga contra la ciudad y tómela, ¿verdad? En otras palabras, yo ya hice lo que era necesario, pero ahora esta posición
para conquistar por completo es suya. Y le dice, avance junto con sus hombres y tome la ciudad, ¿verdad? En otras palabras, esta batalla que ya está en la etapa final, esta conquista le pertenece a usted, mi rey, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nosotros. Todo lo que hagamos, todo lo que podamos conquistar, todo lo que podamos o que el Padre nos permita alcanzar, es solamente para su gloria. Nosotros simplemente estamos haciendo lo que Él nos ha pedido hacer. Lo demás, todo, la gloria siempre será para nuestro Rey. Y vemos acá que este era un nuevo ciclo de conquista para David. Tanto tiempo habían pasado peleando contra los amonitas y no conquistaban. Se pregunta usted ahora, ¿y por qué no conquistaban? Ya lo vamos a ver. Usted ya lo sabe porque ya lo hemos estudiado. En el mensaje, Joab le dice algo interesante. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Tremendo. Joab le dice a David, regrese a la batalla, regrese, porque no está bien que esta ciudad se llame por mi nombre, porque tomaba el nombre del que la conquistaba, ¿verdad? Entonces, Joab le estaba diciendo en otras palabras, ¿tomaré todo el crédito yo mismo? No, 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 no. Tiene que venir usted a terminar esta guerra. Tiene que venir usted a terminar esta batalla. Quizás usted y yo nos hemos estado enfrentando a batallas, a peleas. Hemos tenido una guerra, pero déjeme decirle algo. El que llega a terminar esta batalla, el que da la victoria, es la mano del Shaddai. Así es que si usted hizo lo correcto, si usted hizo su parte, si usted hizo lo que era necesario que usted haga, el final de esta batalla, el desenlace y la victoria viene por la mano del Shaddai. A nosotros nos corresponde hacer nuestra parte, pero Él hará lo determinante, lo que va a dar el grito de victoria. Joab, como general del ejército de David, mire, luchó por más de un año por conquistar Rabá. Luchó mucho. Vemos que desde el capítulo 10 estaban en esta guerra. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos la victoria. ¿Y cuándo es que llega la victoria? ¿Sabe cuándo? Cuando David arregló las cosas con Yahvé. Cuando David se puso a cuentas con Yahvé. Es decir, había una razón espiritual oculta detrás de la falta de victoria en Rabá. Y esta razón espiritual oculta era el pecado, el adulterio, la muerte, el robo de David. Ese pecado oculto no le dejaba tener esa victoria contra los amonitas. Ahora, preguntémonos, ¿cuánto tiempo tiene peleando esta batalla? ¿Cuánto tiempo usted no ha visto esa victoria? Quizás hay una razón espiritual oculta que no nos permite ver la victoria, que no nos permite saborear esa victoria. Muchas veces creemos, ¿qué tal David diciendo nadie lo sabe? ¿Cómo ocultó su pecado hasta que el niño nació, verdad? Y simplemente no fue hasta cuando el niño murió que él se puso a cuentas con el Creador. ¿Usted se imagina a David diciendo, como nadie me vio, nadie, seguimos así? Y Joab, como general, pelea esa batalla, pelea la batalla, pelea la batalla. Eso es como cuando alguien, mire, se acostumbra a que ore por mí, ore por mí, ore por mí, y usted va, ora por esa persona, ora por esa persona, ora por esa persona, y esa persona o está viviendo en pecado o tiene pecados ocultos. Así estaba Joab, luchando por más de un año por conquistar Rabá, pero resulta que nada podía conseguir. Por más que era
El general, quizás entrenado en batalla, salía con su buen propósito, sus buenos deseos de la conquista, pero no conquistaba, no pasaba absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque había un pecado oculto, porque había que arreglar cuentas con el Todopoderoso. Es por eso que el Padre dice, vengan ahora y pongámonos a cuentas. Si tu pecado fuera rojo, ¿verdad? Como dice Isaías. Entonces, estuvieron por mucho tiempo. Y usted se imagina a Joab luchando, luchando y luchando. Y quizás lo mismo pasa. ¿Qué tal en una casa? ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo. Una casa, en una familia. Usted dice como mujer, es que yo oro, 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 ayuno, estoy allí, pero no veo nada. No, en el negocio no hay nada, en el trabajo no hay nada. ¿Y qué tal? ¿Se ha puesto a pensar un pecado oculto de su esposo? ¿Se ha puesto a pensar en ese pecado que está oculto por muchos años y que por más que usted está luchando como Joab, no ve victoria? Sino, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se arregle delante del Creador, hasta cuando confiese que pecó contra el Shaddai y pecó también contra los hombres. El pecado de David o en la casa de David había estorbado aún el éxito de Joab como general de su ejército en otra tierra y retardaba la conquista de esta ciudad. Tremendo, ¿no? Usted se imagina a nosotros, imagínese en un ministerio, en una congregación. El pecado de una persona estorba para que haya o para que se tenga éxito en otro lado. Acá era una ciudad extranjera que iban a tomar, ¿verdad? Estaba retardando la conquista de esa ciudad por causa del pecado oculto. Lo mismo pasa en una congregación. Voy a poner el ejemplo, en un equipo de intercesión. ¿De qué sirve que estén intercediendo, intercediendo, intercediendo si hay pecado oculto? No va a producir nada esa intercesión. No va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esos intercesores son como aquellos Joab, son los que están al frente de la batalla. Y por un pecado de alguien, ¿verdad? Va a ser estorbo para toda la casa. Estorba el pecado. Usted no va a haber conquista en ningún área de su vida. Si es en una congregación, no va a haber conquista. Si es en un ministerio, no va a haber conquista por el pecado de uno. Y acá vemos que Joab, todo un año luchando para conquistar Rabá, pero estorbó el éxito de Joab, estorbó el éxito de ese general en el extranjero. Y lo único que hacía era retardar la conquista. Y otra cosa, mientras eso pasaba, usted se imagina cuántos muertos habían. Usted se imagina cuántos heridos habían en ese año que Joab pasó luchando y luchando. Muchos. Lo mismo pasa en el sentido espiritual, ¿verdad? Cuando hay un pecado oculto. Es por eso pedirle al Padre, es mejor, Padre, saca a la luz el pecado oculto para que podamos tener conquista, para que podamos conquistar. ¿Por qué ahora estaba lista para ser tomada por David esta ciudad? Porque ya se había reconciliado, porque David ya se había puesto a cuentas con su creador. David ya estaba listo para recibir la honra de la conquista. Lo mismo pasa con nosotros en este tiempo. Mientras no nos pongamos a cuentas y no mire solamente como el pecado de adulterio, de robo y de muerte de David. Recordemos que muerte es la lazonjará, recordemos que robar, primero a quien le robamos es al Padre, recuerde que matar también es la lazonjará, ¿verdad? Miremoslo eh, espiritualmente, ¿sí? No de forma literal. Mientras no nos pongamos a cuentas, no vamos a estar listos para recibir la honra de la conquista. El Padre no va a dar honra de esa conquista mientras no estemos a cuentas con Él.
Y aquí podemos ver algo interesante para que meditemos cada uno de nosotros. Y es que nos damos cuenta que podemos ser de tropiezo por causa del pecado para una conquista a favor de todo un pueblo, porque no era conquista para David, no era la conquista para Joab, era a favor de todo un pueblo. ¿Y qué tal alguien con un pecado oculto? Lo único que va a hacer es de tropiezo, porque no se va a conquistar, ¿sí? Entonces, no llevemos muy lejos esta enseñanza, como les decía, solamente mirando el pecado de adulterio, porque muchos dirán, es que yo no soy infiel con mi esposa, yo no soy infiel con mi esposo, yo no le robo a nadie, yo no he matado. Todo lo que sea transgresión a la Torá, todo aquello que está como pecado no confesado, es un pecado oculto y siempre será la barrera para que no alcance las conquistas en el reino. Entonces ahora podemos entender por qué muchas veces no conquistamos. Como Joab. Joab subía a pelear, pero no podía tomar esa ciudad. Pasó un año peleando, pero no podía conquistarla. Pero ahora estaba listo para recibir la honra de la conquista. Nosotros tenemos que meditar y ponernos a cuentas, porque no es solamente una persona, es todo un pueblo el que se ve afectado a causa de la rebelión, a causa de cualquiera que sea la transgresión, ¿sí? David era llamado a conquistar, como lo somos usted y yo, pero resulta que un desliz en el reino hizo que se retengan las conquistas. Un desliz en su vida, en ese pecado que golpeaba muy fuerte la puerta de su lujuria, ¿verdad? Hizo que se retengan las conquistas. ¿Qué tal ese pecado tocando las puertas de la avaricia, de la codicia, de la lazonjará, del adulterio, de la fornicación? Tocando las puertas, jamás va a poder conquistar las puertas que el Padre le ha dicho. Por más que Joab peleaba, no ganaba a los amonitas. Lo mismo acontece en este tiempo. Por más que ayunemos, por más que peleemos las batallas de forma espiritual, con oración, con vigilia, si no estamos a cuentas con el Todopoderoso, si aún hay pecados ocultos, si aún hay cosas guardadas, esos son piedras de tropiezo, no solamente para quien las guarda, sino para los demás. En una casa, uno puede ser de piedra de tropiezo para todos. Entonces, esta palabra que nos lleve a reflexionar. Pero ¿qué pasa? Como David ya estaba reconciliado con Yahvé, ahora era el tiempo de recibir la honra de la conquista. Mire, a David, ¿qué le costó? La muerte de ese hijo. El pecado de adulterio trajo una consecuencia, y no cualquier consecuencia. Trajo la consecuencia de la muerte de un inocente. Eso ya lo estudiamos. Como ya estaba a cuenta, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Dice que le dijo que junte a todo el pueblo y que suba. Vamos a ver qué dice el verso 29. Juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Mire, tremendo. Aquí vemos algo interesante también. David recibe lo que le envía Joab.
David no dijo, ah, no, yo soy el rey, a mí nadie me da instrucciones. David no dijo, no, a mí usted no me va a dar instrucciones, yo sé cómo debo de hacer las cosas. No, porque el que está en la brecha, voy a poner un ejemplo, en una congregación, porque ¿quiénes son esos Joab, como les dije, en la congregación? Los intercesores. Ellos son los que están peleando las batallas. Entonces, el padre muestra o el padre entrega estrategias, ¿verdad? A los intercesores en los tiempos de intercesión. Entonces, ¿en qué posición nos vamos a poner nosotros? En que a mí nadie me dice lo que debo de hacer, en que a mí nadie me dice cómo tengo que hacerlo, en que yo ya soy grande y yo hago como a mí me parece. ¿En qué posición nos pondríamos nosotros? Recuerde que por eso estamos en un cuerpo, en el de Mashiach, y cada uno cumple su función. En el ejército de David había un general, y ese general era el que comandaba todo el ejército. Entonces, David dice que fue contra Rabá, ¿verdad? Juntó a todos los que se habían quedado, a la parte del ejército que se había quedado. Pero a David también le tocó ir a pelear, también fue a combatir. No crea que fue solamente a decir, ah, estoy el rey y listo. No, no fue acto de presencia para los intercesores. Mire, hay muchos que dicen, ore por mí. ¿Será que usted está haciendo acto de presencia? ¿Está orando usted por usted mismo? Oren por mi familia. ¿Se está levantando usted a pelear por su familia? Oren por mi ciudad. ¿Será que usted se está levantando como ese guerrero para poder tomar su ciudad? Oído Shema. ¿Será que usted se está levantando a pelear las batallas o está esperando que simplemente otros peleen la batalla? David fue a combatir. David fue a pelear contra ella, a pelear contra los amonitas. Y luego la tomó. También David fue a tener una batalla. Veamos qué más dice, ¿verdad? Bueno, veamos algo importante acá también, que cuando dice que David la tomó, podemos darnos cuenta que fue la fase final que nos muestra algo, porque tomado a los amonitas, nos muestra algo importante. Nos muestra la restauración que había en David. Porque si el Padre le entrega la victoria, es porque David ya estaba restaurado, había sido restaurado, ¿verdad? Es decir, se había vuelto al Todopoderoso. ¿Luego de qué? De su pecado de adulterio, de muerte, de robo, de mentira, porque todo eso pasó por David. Pero el Padre lo restaura, que fue un proceso dolor, una consecuencia, no proceso, consecuencia dolorosa, sí, muy dolorosa. Recordemos, perdió a su hijo. Tuvo decretos, sentencias para más adelante. La espada no se apartaría de su casa, iba a haber muerte, sangre en los de su familia. El próximo capítulo lo vamos a estar mirando. ¿Qué más? Sus mujeres iban a ser tomadas a la luz del día, iba a haber vergüenza para él. Entonces, vemos acá que si él tomó Rabá, ¿verdad? Es porque él ya estaba restaurado. El Padre le da una victoria. David regresó a hacer lo que él debería haber estado haciendo cuando miró el pecado, cuando miró por su lujuria, ¿verdad? Entonces, cuando David regresa a hacer lo correcto, es ahí a donde él recibe victoria. Y dice también, combatió contra ella y la tomó. Mire, qué tremendo. Como les digo, David fue a pelear, ¿verdad? Dice, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Aquí podemos ver a este gran rey, podemos ver a David, el que pasó por la lujuria, por el robo, por el adulterio, por la muerte, por la mentira, por todos esos pecados
que luego de hacer un teshuvá, ¿qué hace el padre con él? Nuevamente le devuelve ese posicionamiento, ¿verdad? Porque vemos acá a un David en victoria una vez más. Estaba en victoria. Y es tremendo porque nosotros dijéramos, pero si recién pasamos, que estaba en pecado, que se le murió el hijo, que le dictaron una sentencia de la espada contra su casa, de sus mujeres, sí, pero ese no era el final de David. En otras palabras, todo pecado tiene una consecuencia que pagar, pero ese no es el final para el pecador. El Padre, cuando hay un teshuvá genuino, el Padre trae restauración. Aunque van a quedar consecuencias, David las asumió, ¿verdad? Pero no fue su final en el reino. El Padre no le quitó el reino, él seguía siendo el rey. Y es más, le dio una victoria, ¿verdad? Ese pecado de David no lo condenó a una vida de fracaso y de derrota. Lo mismo para nosotros. Y muchos no quieren acercarse al Padre a hacer un teshuvá porque el enemigo les ha dejado en su mente y en su corazón que ya el Padre no los perdona, que ya están condenados al fracaso, que están condenados a la derrota. Pero vemos por esta enseñanza, ¿verdad? Todo lo que aconteció con David, ¿verdad? Pero ese pecado de David no lo condenó a una vida de fracaso y de derrota. Él estaba en el reino. Él era el rey. El Padre no le quitó su posicionamiento como rey. Se había apartado de él, sí, pero cuando David decide hacer un teshuvá, un retorno, el Padre también le retorna las conquistas. El Padre también le retorna las victorias. El Padre también le retorna a su vida el éxito, ¿verdad? Entonces, para nosotros, cualquiera que haya sido el pecado, si nos ponemos a cuentas con el Todopoderoso, Él es el que hará misericordia. ¿Que hubo castigo para el pecado de David? Claro que sí, ya lo vimos. Murió su hijo, la espada, lo que se iba a levantar en su casa, pero eso no significó que su vida estaba arruinada. Hay algo importante. Después de un teshuvá hay un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, pero cuando el Padre ha visto, ¿verdad? Ese genuino teshuvá. Y esto es lo que el Todopoderoso promete a todas aquellas personas que por causa del pecado se han alejado de Él. Y mire, no sé cuál es más grande, el pecado o el estar alejados de Él. Lo que viene el enemigo a hacer es que un creyente, ¿verdad?, se vaya alejando poco a poco. El creyente no se aleja cuando el pecado sale a la luz. El trabajo del enemigo es paso a paso. Va enfriándolos de a poco, a fin de que se vayan alejando. Y cuando se aleja por completo es cuando el pecado ya dio a luz. Y muchos se han alejado a causa del pecado. Pero vemos el ejemplo de David, que esas vidas no están arruinadas, porque un verdadero teshuvá, ¿qué es lo que hace en la vida de esa persona? Hay una promesa de restauración, pero para esa promesa de restauración debe de haber un teshuvá genuino, un volvernos al Padre, volvernos de todo corazón y en obediencia. Leamos qué más dice el verso 30. Dice, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. ¡Qué tremendo! Veamos acá. Mire,
el pecado de David es tremendo. No le quitó el Padre nuestro Abba la corona. Cuando él hizo un teshuvá, ¿sabe lo que hubo? Hubo una corona para David. ¿Y qué corona se le colocó a David? Dice que fue la corona de los amonitas, del rey de los amonitas. Eso dice la palabra, que le quitaron la corona de los amonitas. Pero usted se imagina si David hubiera rechazado la voz del profeta. ¿Qué tal si David se hubiese enojado con el profeta, lo hubiese mandado a prender, a matar? Tremendo. ¿Qué tal si David se enojaba tanto cuando el profeta le dijo, tú eres esa persona? O sea, tú eres el que adulteraste, el que robaste, el que mentiste, el que mataste, ¿verdad? ¿Qué tal si David no aceptaba lo que llevó el profeta? Tremendo. David tuvo que aceptar lo que el profeta llevó. David tuvo que hacer un teshuvá ante la confrontación del profeta, lo que no pasa en este tiempo. Cuando el profeta confronta, el creyente se enoja. Cuando el profeta confronta, Jezabel se levanta y le dice, a ti nadie te manda. Tú puedes hacer tu vida, tú también tienes un ministerio. Deja eso. En fin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede ser otro espíritu el que se levanta contra el profeta, sino el espíritu de Jezabel. Y téngalo muy presente aquello. Un pastor puede exhortar, pero no pasa nada. Pero cuando el profeta confronta y ese creyente se levanta, sepa usted que está frente a un espíritu de Jezabel. Entonces, ¿qué pasa? David no rechazó la voz del profeta Natán, ¿verdad? David respondió con confesión, con teshuvá, ¿verdad? ¿Y sabe qué? A causa de aquello hubo una corona para David, para la cabeza de David. Eso dice el verso 30. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, o sea, del rey de Amón, la cual pesaba 1 talento de oro. No era cualquier corona. En otras palabras, no era cualquier conquista. Tenía 1 talento de oro, piedras preciosas. Y esa corona dice que fue colocada sobre la cabeza de David. Qué hermosa victoria entregada por nuestro Abacados, aquel que hizo un teshuvá, que le costó el dolor, que le costó la pérdida de un hijo, que le iba a costar más adelante mirar la espada en su casa, sí, pero hay algo importante. Él seguía en el reino y él tenía que seguir avanzando. Él no se echó a llorar por lo que le dijeron, por lo que le dijo Natán sobre la espada, sobre sus mujeres. Él no se quedó llorando. Él se secó sus lágrimas, él adoró, se levantó y fue a conquistar. ¿Cuál es su posición en un momento como este? Para eso se necesita estar fortalecido. Para eso se necesita estar llenos del Rúa de nuestro Abba. Hubo una corona para David. Hubo una conquista para David. Hubo una batalla que terminó en victoria a causa del Teshuvá. Y dice que también sacó muy grande botín de la ciudad. Tremendo. No solamente fueron a conquistar la ciudad, también hubo botín. Ahora los botines, pues obviamente no los vamos a poner de forma literal, que usted va a ir a sacar oro, plata, ¿verdad? Y esa tampoco es nuestro afán cuando vamos a algún lugar. Pero sabemos que hay un botín muy grande para el reino y son aquellas personas que son sacadas de la esclavitud, aquellas que han sido tomadas por el Padre de esas tinieblas para pasar a la luz admirable
de nuestro Adón Yeshua. Hay un botín muy grande en cada ciudad que el Padre entrega, pero para tomar esa ciudad, para conquistar esa ciudad, necesitamos estar a cuentas con el Todopoderoso. Para tomar esa ciudad, esas puertas de la ciudad y que haya victoria, necesitamos haber hecho un teshuvá. Con pecados ocultos no se puede ir a la batalla. Con pecados ocultos no se puede ir a la guerra. David no solamente tuvo la corona de ese rey, sino que también tomó grande botín. Dice el verso 31. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y David volvió con todo el pueblo a Jerusalén. Vemos acá en el final de este capítulo, en el verso 31, que David dice que sacó a toda la gente que estaba en ella. Es decir, todas esas personas de los hijos de Amón, David los toma. ¿Y para qué? Los puso a trabajar. En otras palabras, los hizo esclavos, ¿verdad? Comenzaron a trabajar para David, para el reino. ¿Qué va a pasar con esas personas a las cuales el Padre nos envía a libertar? Que quiere darnos esas conquistas para que también trabajen para el reino. ¿Para qué cree que el Padre nos envía a algún lugar, a tomar esa ciudad, a conquistar esa ciudad? Porque se necesitan obreros para las mies. La palabra dice, rogad al Señor de las mies que envíe más obreros. Y acá, David, podemos ver que se llevó todos estos obreros. Trabajaban con sierras, con trillos, hachas, hornos de ladrillo. Y dice que así hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Qué hermoso saber que el Padre nos llama a conquistar en su reino. Cuando hablo de conquistar, no son viajes, no es lucirnos en las redes, que me fui a Europa, a Estados Unidos, a Brasil, a México, a Bolivia, a Perú. No, no es selfies y fotos. El reino no es eso. En el reino es para que hayan conquistas. ¿Cuántos hemos conquistado? Al menos una familia debería de conquistarse en cada batalla, en cada salida, por decirlo así, ¿verdad? Porque estamos acá hablando de ciudades, pero ahora hablamos de familias. ¿Cuántas familias hemos ganado para el reino? Si decimos que estamos trabajando, que estamos librando batallas, ¿cuántas familias ganamos en cada salida? Para que trabajen para el reino. En este tiempo no es para hacerlos esclavos, no. David los puso a trabajar. Así también nuestro rey quiere que trabajen para su reino. Mire cuántas personas habrán con llamados ministeriales y quizás están sentados, muchos esclavizados a las religiones. Para eso llega el reino, para traer libertad al cautivo. Muchas veces creemos que cautivo solamente es aquel que está poseído por un espíritu. No, hay mucha cautividad. Una cautividad muy grande en la vida de un creyente está en su mente y en su corazón. Y esa cautividad es muy fuerte. Le digo que muy fuerte. Es más fácil echar fuera un espíritu que romper una cautividad de la mente y el corazón de un creyente. Aquella cautividad quizás está pero tan encadenada a una religión, que aunque diga que está en reino, sigue en la religión. Y David, cuando fue a conquistar, no solo tomó corona, no solo sacó botín, sino que puso a trabajar a la gente de esas ciudades, porque hizo así con todas las ciudades de los hijos de Amón.
Y algo importante, dice, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. ¿Para qué cree que volvió con todo el pueblo a Jerusalén? A gozarse de la victoria, a darle gracias al Todopoderoso por la batalla, pero sobre todo por la conquista. Se gozaron en el Shaddai, porque de él vino la victoria. Sí, el Padre hace su parte, porque a veces de manera religiosa decimos, de él viene la victoria, él nos da la victoria, él pelea mis batallas, pero él no va a pelear sus batallas con pecados ocultos. Él no le va a dar la victoria con pecados ocultos. Él pelea por nosotros, Él nos da la victoria, pero nosotros tenemos que hacer lo correcto. Nosotros tenemos que estar en la posición correcta para que el Shaddai se manifieste en nuestras vidas, para que Él levante bandera de victoria a favor de su pueblo Israel. Esto no quedó en el tiempo de Samuel. Esto está para este tiempo también, para lo que el Padre nos está llamando a hacer. ¿Somos Shomer del reino? Ahora ya usted conoce lo que es ser un Shomer del reino. Es cierto que no se duerme el que guarda Israel, pero tampoco usted tiene que dormirse. No por eso usted va a estar dormido, ¿verdad? Espiritualmente, sin una vida de oración, sin una vida de comunión con nuestro Abba. Si el Shomer de Israel no se duerme, usted y yo, que somos atalayas, que somos vigías, que somos Shomer, tenemos que estar bien atentos y despiertos ante lo que Él nos está hablando. No solo para nosotros, no solamente para usted como familia, como casa, sino para quizás una ciudad o una nación. Que esta enseñanza haya llegado a cada uno de nosotros en el nivel espiritual que el Padre la ha enviado para que usted la reciba. Y como escrito está, ninguna palabra suya regresa vacía. Cumplirá el propósito para la cual fue enviada. Amén.